Un rato el tema de economía y nos vamos a otra cuestión que tiene que ver también con puertas adentro del hogar, de la familia, y una cuestión preocupante que tiene que ver, lo hemos hablado, Seba, hace poco, cifras que no dejan de oler de femicidios en la República Argentina. Femicidio es la causa final, ¿no? Pero a veces llega en ese contexto de violencia reiterada, hablamos de hogares con violencia intrafamiliar, no solamente del hombre hacia la mujer, sino de violencia intrafamiliar. Personas que también golpean a sus chicos, madres o padres o todos se golpean. Un aumento de la violencia intrafamiliar. Y vamos a tratar de ahondar en esto, conocer más detalles, y para eso la tenemos a la psicóloga Antonella Bassi ya conectada y vamos a sumarla a este interactivo. Antonella, buen día, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. Con frío acá en el sur. Vos estabas no me acuerdo qué provincia patagónica. Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, claro, era bien al sur. Bueno, me imagino. ¿Cuántos grados hacen ahí en este momento? Y 4 o 5 grados debemos tener más o menos. Mucho frío. Bueno, ahí sí que llegó el team frío. Acá tenemos 17 en la provincia de Mendoza. Qué lindo. Sí, más agradable. Es un verano para nosotros esa temperatura. La temperatura de verano para Tierra del Fuego. Bueno, ahí lo hacíamos en una introducción, ¿no? Tema realmente muy complejo que tiene diferentes salidas. Generalmente vemos la consecuencia final. Vemos un femicidio o vemos un crimen o situaciones ya más dolorosas. Pero esto se va gestando antes, ¿no? La violencia intrafamiliar. ¿Por qué estamos viviendo, Antonella, en tiempos tan violentos, ¿no? Puertas para adentro de la familia. ¿Qué está pasando en los hogares? Bien, primero partir por este concepto de que esta cuestión de que violencia intrafamiliar, esta problemática implica un montón de factores, ¿no? Dentro de lo que respecta a la violencia intrafamiliar tenemos distintos tipos de violencia. Tenemos la violencia de género, tenemos el abuso sexual intrafamiliar, tenemos el abandono físico, el abandono emocional, en las crianzas se ve mucho. En estas familias disfuncionales en donde prevalecen los gritos, la comunicación coartada dentro del núcleo familiar. Y la verdad es que los factores que influyen en este tipo de conductas familiares, de familias disfuncionales, tiene que ver con, a nivel personal, ¿no? De qué manera fuimos criados, en qué tipo de entorno fuimos criados para, de adultos, sostener estas conductas, estas actitudes para con nuestros hijos, el someterme y ser víctima de violencia de género, siendo hombre o mujer. Tiene que ver con repetir estos patrones de comportamiento que adquirimos a lo largo de nuestro crecimiento. Todas las personas que ejercen violencia fueron víctimas de violencia en su infancia o adolescencia. Entonces eso está bueno entenderlo partiendo por ahí, ¿no? Y los factores tienen que ver con lo que pasa tanto a nivel familiar, puertas adentro, como en el ámbito social, lo que es el desempleo. Hay un montón de cuestiones que hacen, por ejemplo, en la pandemia lo vimos mucho, que hace que se agudicen estas problemáticas, que se acrecienten y que, prevalezca más lo que es la violencia de género, el abandono emocional con las crianzas. Yo en mi trabajo lo veo mucho, padres muy estrictos, padres que naturalizan los gritos porque se criaron de esa manera, la forma de vincularse con los hijos, con la pareja y ese tipo de cuestiones. Te consulto, Antonella. Hoy creo que hay otra visibilización de campañas públicas, hablamos en los medios de comunicación. De hecho, ahora en este momento estamos hablando del tema. Me parece que hay otra visibilización, de la cuestión de la violencia, líneas para llamar de 24 horas de centro. Después que sean efectivas o no, puede ser otra mirada. Pero al menos las líneas están operativas. Da la sensación de que hay como una contención, al menos a priori, que antes no existía. A pesar de eso, no parece frenarse el tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? ¿A dónde radica entonces el problema? ¿O hay miedo de denunciar? ¿O hay miedo de contar, de decir, de admitir? ¿A dónde está el problema que es un poquito anterior, creo, no? La diferencia que tenemos con otras épocas, quizás, estamos hablando de 10, 20 años atrás, es que hoy en día se problematiza y se toma como, se problematiza y quiere decir que se toma como una problemática y se pone se visibiliza como una problemática el hecho de la violencia de género, la violencia intrafamiliar,
pero el tema está en dar respuesta y en de qué manera doy respuesta más allá de las campañas que también, por supuesto, que son de mucha utilidad. La respuesta radica en la contención psicológica que por parte de las políticas públicas se puedan llegar a dar a la sociedad. ¿Qué herramientas tiene la persona, la mujer que sufre violencia de género, el adolescente que sufre violencia en su casa, para acudir a estos entornos secundarios, ¿no? Porque la institución primaria es la institución familiar. Ahora, cuando la institución familiar falla, son las instituciones secundarias, salud, educación, etcétera, que están también tienen esta responsabilidad de dar respuesta a estas problemáticas que dentro de casa no se dan, digamos, esta contención que dentro de casa no se recibe. Entonces, creo que la mirada, el foco tiene que estar, ¿no?, en esto de cuestionarnos qué tipo de respuesta recibe la mujer que sufre violencia de género y el adolescente o el niño en estas instituciones sociales en relación a la contención psicológica que deberían tener, que deberían recibir. ¿Cuál es el acceso a esa contención psicológica? Y acá no solamente hablamos de la salud mental, hablamos de todas las instituciones deportivas, instituciones educativas, a donde acuden las personas para poder animarse a hablar, a contar, a expresar y dejarse ayudar. Este miedo que tienen, que vos comentabas recién, yo no sé cómo es allí en la provincia de Mendoza, pero aquí en Tierra del Fuego sucede de que las personas no se animan a contar porque, por ejemplo, en las instituciones educativas en esta provincia o en otras instituciones, quizás de deporte, incluso tenemos acá el Centro Integral de la Mujer, donde, digamos, se aborda la problemática de violencia de género. Cuando la persona, por ejemplo, dice que tiene ideaciones suicidas porque vive violencia de género en su hogar o porque es un adolescente maltratado o un joven maltratado, la persona que recibe ese mensaje, la institución mira para otro lado, en el sentido de, bueno, el protocolo es, te acompaño hasta el hospital y te dejo en el hospital. Entonces, en el hospital, si viniste golpeado, en el hospital te atienden, pero la contención no está. Acá, digamos, es mucho esto de brindar capacitaciones, de brindar conversatorios, pero la contención psicológica es muy difícil de acceder en esta provincia. No sé cómo será en Mendoza. Por eso... Antonella, ¿y qué herramientas tenemos las personas saliendo de las instituciones para ayudar a estas personas que están sufriendo violencia intrafamiliar? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Bueno, el primer paso es, siempre podemos hacer algo, sea que sos el amigo, el familiar, el vecino, ¿no? Y esto comienza con el simple hecho de empatizar con el otro, y esto puede ser una palabra muy simple, pero muchos no podemos tenerla, ¿no? Como adquirirla, porque tiene mucho que ver con abrirte, con crear ese vínculo de confianza con la otra persona. Fijarte de qué forma puedes acompañar al otro, porque a veces la forma que tenemos de alentar a la otra persona no le sirve, no le es funcional al otro. A veces acompañar desde el silencio, acompañar desde lo que al otro le gustaría hacer, priorizar las necesidades del otro por encima de las mías, priorizar lo que al otro le gustaría hacer o de qué manera, preguntar de qué manera querés que te acompañe, de qué manera te puedo ayudar, ¿sí? Sostener en el tiempo esa ayuda y, por supuesto, siempre respetando los límites, sabiendo hasta dónde puedo llegar yo, ¿no? Porque también es difícil esta cuestión, ¿no? Uno puede hasta cierto punto brindar una ayuda, por supuesto que siempre lo mejor es acudir a un profesional de la salud mental para poder salir adelante, pero bueno, también hay muchos recursos y la persona que lo está sufriendo también tiene muchos recursos para aprender a gestionar esas emociones. Uno de los recursos, bueno, yo promuevo mucho el tapping, por ejemplo, que es una manera de gestionar las emociones negativas, que bueno, es muy largo de explicar ahora, no me quiero extender, pero la escritura, el hacer deportes, el salir a caminar, y si hablamos de violencia de género, el hablar sin miedo, el fijarse dónde puede recibir esa ayuda, si no hay centros en relación al tema, acudir a una amiga, acudir a un familiar, y si la familia ya te dio la espalda, porque a veces pasa en este círculo de violencia vicioso, ¿no? De que son 3 fases del círculo de la violencia de género. Tenés la fase la primera fase, que es donde yo conozco a la persona, la fase en donde explota, ¿no? En donde ya me doy cuenta de que la persona empieza a mostrar esos rasgos de agresividad, de violencia,
de humillación, de humillarme en público, de decirme que no me ponga la ropa como me estoy vistiendo, de decirme cómo me tengo que vestir. Bueno, todos estos signos que al principio son sutiles, invisibles, después empiezan a ser cada vez más frecuentes en la violencia de género. Hasta que la persona que ejerce la violencia revienta, digamos, va a llegar a un punto en donde el termómetro, ¿no?, del estrés va a explotar y es en donde la persona ya va con el golpe. Entonces, después, ¿qué pasa? Ahí es donde la mujer, en este caso, o el hombre violentado, acude a denunciar y después viene la luna de miel. Es en donde el otro te pide perdón y te dice que todo va a cambiar, que no va a volver a repetirse, y así constantemente es el círculo de la violencia vicioso, en donde cuesta muchísimo salir. Y todas las personas que son víctimas de violencia de género lo son porque en su infancia fueron víctimas de violencia intrafamiliar. Entonces eso también es importante reconocerlo para tomar conciencia y entender por qué las mujeres vuelven a caer en este tema, ¿no? Claro, y buscar ayuda a tiempo, ¿no? Parece un consejo sencillo, pero creo que es como una enfermedad, vamos a decir, una enfermedad que vos, si la detectás temprano, tenés mucha más chance de curarte, de poder salir adelante, que si la agarrás en estadios posteriores, ¿no? Si vos estás saliendo con alguien, estás de novia o estás de novio y ya detectás actitudes violentas, bueno, o las advertís o no sigás, no es por ahí, como se dice ahora, no es por ahí definitivamente. Totalmente. Pero bueno. Y muchas veces pasa también personas que tienen hijos, ¿no? Que ya, o jóvenes que pasa esta cuestión de que se da la violencia de género y porque que quedó embarazada, digamos, porque se embarazó la pareja o porque tienen hijos, ese pensamiento, yo acá lo veo mucho de sigo porque tengo hijos, sigo porque no quiero que se separe, que mis hijos se queden sin padre o que se queden sin madre, y muchas veces no nos damos cuenta de que en ese sentido estamos repitiendo esa violencia que nosotros vivimos con la pareja o que vivimos en la infancia, la repetimos adentro con los chicos. Entonces, los chicos, al ser testigos de violencia, al ser testigos ya de gritos, de insultos, de peleas, ya es una forma de violentar al niño. Claro. Y esto es importante decirlo, ¿no? Totalmente. Entonces se repite la cadena. Es importante, siempre es mejor tener a veces padres separados que traten de en buenos términos, ¿no?, poder conciliar sus diferencias para que no... juntos para el mundo entero, claro, pero que adentro de la casa es un infierno, ¿no?, lo que se vive para ellos y también para los menores o los chicos que puedan vivir ahí. Un mensajito que dice: gracias invitada, concientizar, denunciar la violencia al primer indicio. Escribe por acá Gigueta Masamuto, de la provincia de Mendoza. También aporta, te quería leer esto, Antonella, un familiar debe moralmente denunciar en primera instancia, con el primer indicio que haya, ¿no? Comparto también la opinión acá de Gigueta. Y te agradecemos, Antonella, muchísimo tu tiempo. Gracias por estar aquí en Interactivo. Un abrazo enorme. Bueno, gracias a ustedes. A cuidarse la salud ahí en Tierra del Fuego, que bueno, hace bastante frío, ¿eh? Sí. Mucho chocolate, creo. Gracias por todo. Hasta la próxima. Chao, hasta luego. Chao, que te vaya bien. La palabra entonces de la psicóloga Antonella Bassi, el tema del aumento de la violencia intrafamiliar en la República Argentina, las claves a tener en cuenta, por qué sucede, qué es lo que intentamos, Eva, desandar, las razones, las primeras razones, porque cuando hablamos de lo más terrible, ¿no?, por ejemplo, un crimen, ¿no?, o un crimen que está por suceder, que todavía no sucede, ya estás hablando de la consecuencia final. Y este es un tema que hay que atajarlo antes, que hay que prevenirlo con tiempo y que hay que atenderlo a nivel familiar, a nivel sistema, a nivel educación, mucho antes. Todas las claves para tener en cuenta dejamos en esta nota para que la repases en nuestro canal de YouTube, la nota con la psicóloga.